Pues bienvenidos todos al culto de los gusanos. Vamos a viajar más allá del espacio y del tiempo, allá donde la cordura deja de tener sentido, una vez más, y ahora con la compañía de Nedan, que se ha ofrecido para estrenar esta sección, esta pequeña parada para el café. De hecho, yo sí me estoy tomando... es descafeinado, porque a partir de cierta hora de la tarde uno ya se va haciendo mayor y ya no toma cafeína. Pero algo calentito para el cuerpo, que parece que estamos incubando un catarro, siempre entra bien. Y nada, muchas gracias por pasarte, Nedan. Un placer, gracias a ti por invitarme. Yo me lo he tomado hace un rato porque me pasa lo mismo. Y a estas horas ya prefiero no arriesgarme. Y nada, parece ser que tenemos en directo a Álvaro, que un gran compañero. Se había pasado hace un tiempo también por una charla. Álvaro es autor de libros, pero uno de momento todavía creo que no ha salido. Y Mario también, otro que tenemos ganas, creo que los dos, de estar con él. Me comunican que se escucha abajo. Voy a subirte un poco el audio, un segundo. A tope. A ver, podemos hacer una prueba de cómo se escucha y que nos confirme Álvaro. ¿Qué tal escucha? Aquí estamos. ¿Ha mejorado? Te voy a subir a tope el audio para que se te escuche bien. Venga, vamos a reventar altavoces. Aparte que esto de decirlo, antes de empezar con las presentaciones, hemos jugado ya unas cuantas partidas. La voz de Nedan merece la pena. Hay que escucharla bien. Es una de las maravillas de las partidas. Te mete en ambiente que es una pasada. Y para haceros perder un poco de cordura. Siempre es sano. He de decir que con tu voz, aprovechando ya el tema de la voz, tengo el chascarrillo siempre de cada vez que imitas, que pones tono de personaje macarra. La última vez que dirigí La reputación del señor Castiñeira en presencial, cuando me puse a hacer de Yonki, tuvimos que dejar la sesión por ataques de risa generalizados. A que procuro no hacerlo a menudo. A mí es que precisamente con esa partida comentábamos que vida adulta cada vez hay menos tiempo para ver partidas. Es la última que me vi, la reputación del señor Castiñeira en Churros and Dragons. Y cada vez que salía un macarra me encantaba. Sí, a mí me cuesta mucho hacer voces, me siento muy incómodo y más cuando pasa eso de que de repente cachondeo se generaliza. Pero bueno, que siempre al jugar a roles pasárselo bien y para eso estamos, hombre. Bueno, pues hemos empezado a hablar sin mucha introducción. ¿Quién es Nedan? ¿Quién es Tristán Oberón? Pues... Hombre, Nedam es el nick primigenio, el que tenía en las épocas ya del Mirk, que mucha gente aquí no debe saber ni lo que es eso. Cuando Internet era campo, prácticamente. Y Tristán Oberón, pues el que uso actualmente, que es por el que me conoce la mayoría de la gente, por el blog que tengo, Susurros desde la Oscuridad. Y nada, pues un tarao que se dedica a coleccionar todo lo que puedo relacionado con los mitos de Cthulhu, con la obra de H.P. Lovecraft y eso, y a mantener ese blog que sirve de repositorio de todo lo que se va publicando del tema, o de prácticamente todo, porque hay campos como la literatura que los toco muy superficialmente, porque al final se va publicando mucha cosa, pero bueno, no deja de ser cuando se habla evidentemente de obra de Lovecraft, pues ediciones y reediciones de lo mismo una y otra vez, por una editorial y por otra, pues tampoco tiene mucho sentido ir comprando una y otra vez lo mismo. Y si te parece, empezamos con esta parte de coleccionista de la obra de Lovecraft. ¿Cómo empezó esto? Porque la colección creo que ahora mismo es bastante grande, pero ¿cómo empezó esta afición y...? Empezó por el juego de rol. De hecho, yo descubrí a Lovecraft por el juego de rol de la llamada de Tulu. Y el coleccionismo
propiamente dicho, porque vamos a ver, yo en la época en la que, claro, yo conozco el juego desde que lo publicó Jock por primera vez en castellano. Entonces en aquellos tiempos yo ya compraba todo lo que salía, pero bueno, eso tampoco creo que pueda considerarse coleccionismo, porque bueno, es como el que compra ahora lo que sale de la llamada, ¿no? Tampoco es algo fuera de lo común. Em, entonces durante muchos tiempos, la época de Jock, la época de la factoría, fui comprándolo todo y dirigiendo regularmente y jugando mucho rol y dirigiendo muchas partidas. Y lo del coleccionismo vino por el blog. O sea, el blog básicamente nació. El blog va a hacer 15 años ahora este verano, que se dice pronto. Y el blog empezó un verano cuando mi grupo de rol de toda la vida, con el que llevamos jugando semanalmente muchos años, pues se disolvió por cosas naturales, ¿no? De familia y de hijos y cosas de estas que ocurren a cierta edad. Y nada, y entonces cuando me vi en la tesitura de que, claro, en aquellos momentos Internet tampoco era lo que es hoy en día, a nivel de rol online, evidentemente, y yo tenía algún otro grupo así, algún otro colega con el que jugar, pero no tenía un grupo estable, entonces era en plan, bueno, se ha acabado esto del rol, ¿qué puedo hacer para darle salida a todo lo que tengo y para motivarme a mí mismo a seguir leyendo y tal? Entonces es cuando nació el blog para reseñar ese material que había dirigido, el que iba a dirigir, el que podía dirigir en el futuro. Y así nació el blog, y con el blog pues vino un poco yo creo que en algún momento falló una tirada de cordura y vino la locura en que se convirtió este afán coleccionista que no tiene un punto de origen claro, más allá de empezar a ver cosas, sobre todo pues cuando se podía comprar a Estados Unidos, porque ahora es bastante, con los gastos de envío que se multiplicaron hace unos años y el tema de aduanas que ahora controlan mucho, muy complicado comprar, pero antes el dólar estaba muy barato, los gastos de envío muy asequibles, entonces empecé a comprar cosas con la excusa de querer reseñarlas en el blog, y en algún momento se me fue de las manos y nunca supe ponerle freno. Sí que es verdad que de un tiempo a esta parte controlo mucho más, ya no es aquello de entrar en Kickstarter, por ejemplo, en mecenazgos y tal, pues sí que entro alguno de vez en cuando veo que son esto que le llaman EU-friendly, ¿no? Que se envían desde Europa para no tener que pasar por aduanas pero bueno, estoy muy de capa caída, básicamente porque evidentemente la vida va evolucionando, te va llevando a otras cosas, y el espacio físico en casa pues es el que es, y llega un momento en que dices, bueno, ya llega un momento en que te sientes tentado por comprar alguna cosa y luego piensas, ¿y dónde voy a meter yo esto? Y te tira para atrás. Aunque digo eso por un lado, y luego hace un mes o dos participé con un all-in en el nuevo Kickstarter de Tulu Death May Die, que van a ser 3 cajotes, que Dios sabe dónde van a entrar en casa, pero bueno, la incoherencia del ser humano, ya sabes. Porque dentro de todo esto, curiosidad, ¿en cuántos idiomas tienes el manual de la llamada? Ya no entramos en diferentes versiones, idiomas, porque sí que he visto alguno reseñado, creo que en japonés. Sí, lo tengo. Es otra de esas taras que no sé en qué momento me lo propuse, pero tengo el básico en todos los idiomas en los que se ha publicado. Ahora no recuerdo si son alrededor de 10. Pero sí, algunos me ha costado conseguirlos, porque bueno, en países que realmente pues no tienen costumbre de exportar, y me ha costado. Yo, por ejemplo, en brasileño, en portugués, vamos, pero que está editado en Brasil, y me costó. Básicamente porque les explicas a las editoriales quién eres y te acaban haciendo el favor de decirte, sí, tú págame y ya te lo envío, ¿no? Y dices, bueno, pues confiemos que será verdad. ¿Qué? Pero así, aparte de los típicos, inglés, francés, italiano, alemán, claro, ha salido en idiomas como el húngaro, el japonés. Japón, una curiosidad, que además esto lo flipé porque era un rumor, y hace un tiempo lo confirmó Chaosium.
La llamada de Tulu en japonés vende más que en el resto de idiomas del mundo juntos, incluido el inglés. Para que veas el fenómeno que es la llamada de Tulu en Japón. Es brutal. En polaco. Y hace ahora una semana o dos anunciaron que lo han licenciado en Ucrania. O sea, para sacarlo en ucraniano. Cosa que me alegró enormemente. No sé si de momento han sacado las Kickstarter Rules. Y bueno, pues en el futuro cuando lo publiquen, pues veremos si lo puedo conseguir o no. Porque ya es uno de esos delirios que, hombre, ya que he podido satisfacerlo, lo tengo en catalán, cuando Jock lo sacó en catalán, La Crida de Tulu, en sueco, sí, muchos idiomas. Y esto es curiosidad, ya que ha pasado tantas ediciones por tus manos, ¿hay cambios por influencia cultural entre las diferentes ediciones en diferentes idiomas o directamente son traducciones sin más? Claro, partamos de la base de que hay que entender que yo no soy políglota. Entonces yo los compro por puro vicio y vicio absurdo. Pero ni los entiendo ni los leo. Me gusta mucho ver la ficha en los diferentes idiomas, sobre todo cuando hablamos de alfabetos diferentes, porque dices, hostia. A eso me refiero. Si notas que cambian cosas que llamen mucho la vista, por ejemplo, no sé, en el caso de Japón, que es el que más alejado me cambian, parece. Sí. El caso de Japón, por ejemplo, sí que se nota una influencia cultural en el formato de los libros, porque mientras todo el mundo conserva el formato que, si nos salimos de la edición primigenia en formato cuadrado que salió aquí, el resto de libros todos son lo que sería un letter, un A4, ¿vale? El formato nuestro en cartoné de toda la vida. Pero el japonés no, el japonés es un formato más pequeño, un medio camino, no entiendo de tamaños de folio, pero bueno, un medio camino entre el A4 y el A5. Con tapa blanda, con papel más finito. No sé, yo creo que esta gente realmente sí, por lo poco que sé de ellos, de la cultura del manga y el anime, o sea, bueno, del manga más bien, ¿no? De los libros que también sacan en unos formatos pequeñitos, problemas de espacio, y creo que eso se nota en sus publicaciones. Pero donde se nota realmente, donde ves lo que hace cada país al respecto de sus ediciones, es con los suplementos, porque sí que luego ves que evidentemente Sans Detour en Francia hizo mucho suplemento propio, incluso antes de Sans Detour, Descartes, que creo que tenía un suplemento de París. Ahora también los de Black Monk en Polonia también sacaron un suplemento de Varsovia, equivalente o creo que parecido al de Berlín, que ya ha salido en castellano, ¿vale? El Berlín de entreguerras. Pues Varsovia también, no recuerdo bien los años, pero bueno, a la época, entiendo, de la Segunda Guerra Mundial, pues cuando pasó todo lo que inició la Segunda Guerra Mundial. Claro, sí que hay. Eso es algo que aquí siempre había costado, ¿vale? Porque aquí sí que está la piel de Thor, pero no hay. Y la piel de Thor, además, que en la época de Jock sí que tuvo una edición por Jock, pero luego nunca ha sido el licenciatario el que tiene la licencia de la llamada, el que ha publicado. Pues creo que la segunda edición fue de Real Chrome o algo así. Tercera la ha sacado Shadowlands. Entonces, son productos que dependes totalmente del público que tengas en tu país, interesado en la cultura del propio país, ¿no? Ahora parece que con lo que está haciendo Shadowlands, que ya han sacado el de años 20 y el de la Guerra Civil, y creo que hay pendiente uno en la época actual, pues bueno, con eso quiere decir que seguramente sí que hay un interés en este tipo de libros. Pero a nivel de básicos, algunos cambian la maqueta, algunos añaden ilustraciones, como los suecos o los polacos, que tienen ilustradores, o los franceses, que tienen ilustradores espectaculares, entonces aprovechan y cambian algunas ilustraciones. Aquí también se añadió alguna cuando lo tradujo Edge, aquella que se veía a Alex de la Iglesia y a Angulo, espectacular. Pero bueno, al final cada país es un mundo. Japón,
a ese nivel es el top, ¿eh? Japón tiene libros absolutamente de todo. O sea, igual que el Tulu, lo que sería el Tulu actual, en época actual, ellos tienen un Tulu para cada década prácticamente de esto. Y tienen libros, claro, entiendo que es lógico siendo el juego más vendido allí, pues no, es lógico. No sé lo suficiente de cultura japonesa e historia como para ver cómo podría cambiar tanto de década a década, pero me imagino que será un poco, bueno, haciendo referencia a la reputación del señor Castiñera, que también parece que está pegando fuerte aquí los años 80. Bueno, los años 80 están pegando fuerte en general desde hace tiempo ya. Lo que pasa es que siempre hay que distinguir los años 80 de Estados Unidos a los años 80 de aquí, de niño, no, cuidado al bajar al parque que te clavas las jeringuillas. Sí, al final sí, ya cuesta diferenciar a nivel global por época, es muy difícil, ¿no? Porque al final tienes que irte a la cultura local. Y sí, evidentemente, claro, es que en los años 80 en Estados Unidos era lo que era el Tulu actual cuando lo publicó Chaosium originalmente, 80, 90, de aquella época, ¿no? Y ahora hablas de Tulu actual y claro, aquello es ya un Tulu clásico. Es que, claro, es una época de hace muchos años. Es que me reía de eso porque anécdota de clase explicando lo que eran las interfaces web antes, explicando lo que era el O-Game, como era un juego en línea hace una serie de años, y una alumna decidió resumirlo al día siguiente con estas palabras: no, esto era un juego que le gustaba mucho al profesor cuando estaba en instituto, pero es un juego que de antes de que nosotros naciésemos. Por eso me reía cuando decías, Sí. llevo 15 años en el blog también, pensando que ya hay mucha gente que es más antiguo el blog que esa gente. Sí, 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 claro. O cuando sí, leía un tuit, creo que era Black Onion, que decía, no sé si ayer o así, que decía, he ido al peluquero y me ha dicho, sí, Los Sopranos, esa serie que hacían cuando yo era niño. Claro, de repente te sientes viejo, ¿no? Porque dices, hostia, claro, sí, tiene... En fin, sí, hay tantas cosas que te hacen ver que tienes unos añitos ya encima, que bueno, que es lo que hay, ¿no? Pues nada, sí, es lo que toca. Ir viviendo, ir disfrutando de lo que nos toque y para adelante. Son años sobrevividos. Sí, 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 experiencia y historias. Y se te conoce sobre todo por dirigir... Bueno, no. La llamada no, porque no solo es la llamada. Creo que de Cazulo has dirigido casi todo sistema que hay, ¿no? No, yo no diría tanto, yo diría que sí, que la llamada es el... Se ha dirigido mucho, pero es que hay tantísimos sistemas También que es es cierto. inabarcable, es inabarcable. O sea, es una locura de un tiempo a esta parte, sobre todo, evidentemente, desde que se liberó la obra de Lovecraft. Los mitos han sido un constante en toda la cultura popular, digamos, en todo el ocio. Ha habido un resurgir del tema, pero en el rol especialmente. El rol es una pasada. Yo me he centrado mucho siempre en la llamada. Yo, años atrás sí que tenía energía digamos, perseguir a jugadores y decir, que me he comprado esto, me lo estoy leyendo, quiero jugar ya y quiero probarlo y tal. Ahora me cuesta mucho, me da mucha pereza no leérmelo, que leerme un reglamento siempre es un placer ver que se ha hecho y tal. Sino eso, el hecho de buscar mesa y ponerme a dirigir y ver cómo se complica y ya no es un one shot y ya no podemos quedar y ahora cuesta la segunda sesión y hostias que habíamos dicho que era una y tal y es que me cuesta mucho. Entonces yo por eso intento centrarme en uno. Incluso hay cosas de otros juegos que las he acabado dirigiendo con la llamada. No porque tenga nada en contra de otros sistemas, sino porque me cuesta menos eh, sacar provecho del que ya me sé de memoria que pelearme con cosas que puedo no acabar de entender o que pueden acabar de no funcionar en mesa. Aunque últimamente, por ejemplo, probé el 2 de 20 de Modifius, Lacton Cthulhu, y me flipó. Me habían hablado muy mal y me flipó realmente cómo lleva el pulp. Yo soy muy de dirigir la llamada
si puedo, sobre todo a nivel de campañas, en Pulp Cthulhu, ¿vale? Que no deja de ser un poco un mod de la llamada, ¿vale? Con un poco más de puntos de vida a los personajes y gastos de suerte para hacer alguna que otra virguería, sobre todo destinada a que puedan sobrevivir un poquito más. No, tampoco pretenden convertir el juego en un mata monstruos ni nada parecido. Pero eso Actun lo hace muy bien. Dicen, pues yo lo que conozco, que con Savage Worlds ya funcionaba muy bien la versión anterior de Actun. Desde luego con la llamada no tanto. Quizá ahora con la llamada séptima edición y Pulp Cthulhu igual sí que funcionaría mejor, ¿no? Pero bueno, es un sistema al que le tengo muchas ganas. Y así recientemente he dirigido Stirpe de Dunwich, que es un juego también que ahora ha acabado la preventa, Shadowlands, que también me ha gustado mucho. Estoy con muchas ganas de que salga tanto el básico como, sobre todo, escenarios y yo qué sé. Y si hay campañas y demás, pues mejor. Me gusta mucho. Es en época contemporánea y me gusta lo que propone, cómo lo propone. Y nada, y yo lo único que yo no sé... Para mí un juego de rol depende totalmente de sus escenarios, pues yo no sé crear partidas. Entonces para mí mis grupos de juego va a depender de que... O sea, que un juego tenga futuro es que saquen buenas partidas, buenas campañas sobre todo. Y el otro al que estoy dirigiendo, que me gusta mucho, aunque también es un poco un BRP muy parecido a la llamada, es Delta Green, que estoy haciendo ahí un mix entre Delta Green y Agencia Especial, que también es otro que parten un poco de la misma base o de la misma premisa. Y entonces ahí estoy con estos entre manos. Pero me cuesta mucho. A mí, ya te digo, yo por ejemplo cojo Cultos Innombrables o El Rastro de Tulu, que he dirigido campañas suyas, pero me voy a la llamada. Me cuesta mucho ponerme con hitos o con Gumshoe. No sé. Yo creo que son cosas también de... No sé si de hacerse viejo, porque al final es del carácter de cada uno. Porque evidentemente habrá gente a la que tenga mi edad y más y estén cambiando de sistema cada fin de semana. Yo tengo amigos que prácticamente juegan semanalmente y viven para probar, están deseando que se acabe lo que tienen entre manos para probar un nuevo sistema y dirigir un nuevo sistema. Y bueno, al final todo en rol todo vale, ¿no? Mientras la mesa esté de acuerdo, pues para adelante con todo. Yo, por ejemplo, de Delta Green no puedo opinar. De Agencia Especial me había gustado bastante las premisas de reglas que tenía. También era BRP, pero tenía cosillas interesantes. Me había gustado el manejo del estrés que tenía. Sí, al final Delta Green también lo hace con el Willpower. Sí, está bien porque son juegos que intentan reflejar, tanto uno como otro, el estrés lógico en una escena de acción y sobre todo llevar eso luego a las escenas en el hogar, entre caso y caso. Que eso está muy bien porque me gusta mucho el por qué todos los policías, todos los agentes del FBI que ves en las series y películas están divorciados y no tienen amigos, pues porque están agobiadísimos, y eso, intentar reflejar eso en un juego de rol, si los jugadores entran en el trapo, porque también hay jugadores que no les gusta mucho esto de rolear las escenas en el hogar y volver y que tu mujer te pegue la chapa y tú no poderle decir que es que has estado peleando con unos putos extraterrestres para proteger el mierda de planeta este en el que nadie le agradece nada porque nadie sabe lo que está haciendo, porque no se puede decir. Y a mí eso me gusta muchísimo. Y luego también es otra forma de acabar exhausto un combate sin tener por qué acabar muerto o herido, ¿no? No sé, son mecánicas que son muy sencillas de llevar a mesa y que realmente intentan recrear de una forma bastante fidedigna pues lo que debe ser el estrés en un tiroteo, por ejemplo, ¿no? Pues, a mí me gusta mucho. Y por cierto, Delta Green, tarde o temprano sabes que tenemos apalabrada una partida en tu canal. Espero dirigir PX Pocket Night, que es una partida, creo que es la primera con la que
que dirigí ya en su día. Estos de Art Dream, aparte de sacar cosillas nuevas, reciclan mucho material. Entonces, desde que reciclaron este escenario, yo lo tengo ahí pendiente, lo quiero dirigir. Y nada, y espero poderlo hacer en tu canal y que lo disfrutemos todos. Delta Green, por ejemplo, aprovecho para hacer una aclaración que me acabo de dar cuenta. No sé si si me ha escuchado mover el micro, porque me he dado cuenta de que estaba confundiendo la taza con el micro. Entonces le estaba hablando a la taza de café en vez de hablarle al micro. El café lo agradece. De Delta Green, por ejemplo, desde hace bastante tiempo que le tengo curiosidad, pero nunca me he metido a leer el manual. Y sí, tengo muchas ganas de jugarlo, entre otras cosas por un amigo, el que me inició en la llamada, que de hecho me inició en todo lo que tiene que ver con mitos de Cthulhu a través de fanzines. No había participado yo en esta partida, pero había dirigido partida de la llamada y me había hablado tanto de Delta Green como de Laundry, de todas estas. Era un friki bastante grande de la llamada. Antes de continuar con esto, me gustaría, para que no quede en el olvido, Álvaro preguntó que para empezar a dirigir la llamada, ¿por dónde recomendaríamos empezar? Pues mira, a diferencia de cuando empecé yo, que solo podías empezar por el básico, ahora afortunadamente tenemos un montón de posibilidades. La más sencilla es descargarse la guía de inicio rápido, que me imagino que Edge la debe seguir teniendo en la web. Y con eso, que está leído en una hora o en dos, porque hay un escenario, el mítico escenario de la casa Corby. Perdón. Con eso tienes más que suficiente. Lo he vivido ese escenario, por eso me río. Es que yo creo que es un clásico que está ahí desde primera edición y es un escenario que no falla. Si falla eso, pues mira, casi mejor dedicarse a otro juego, pues es un escenario muy elemental, pero que siempre funciona, suele funcionar, tampoco diremos siempre, porque evidentemente habrá ocasiones en las que salga rana, pero bueno, ahí tenemos las reglas esenciales para dirigir y para ver si nos gusta o no. Y luego el siguiente paso lógico que yo daría, claro, porque al final el básico siempre está ahí, pero el básico requiere un esfuerzo, porque son sus 300 y pico páginas y bueno, y a pesar de que no hay que leérselo todo del tirón, porque tiene su bestiario, tiene su grimorio, tiene un montón de cosas que tampoco hacen falta leerte en una primera lectura, pero quizás es mucho más accesible la caja de inicio, que tiene una edición revisada, que es muy chula. Al final ahí tienes un libreto en el que te explican las reglas de forma resumida, pero bastante bastante más amplia que en la guía de inicio rápido. Y tienes una partida para jugar en solitario, que está muy bien, ¿vale? Chaosium publicó 3 o 4 aventuras para jugar en solitario. En la caja de inicio viene una. Claro, ¿qué pasa? Que es una partida en la que tú te creas tu personaje y tú vas leyendo, no deja de ser elige tu propia aventura, pero con mecánica del juego. Entonces, pues bueno, pues te dirá, aquí tienes que hacer una tirada de descubrir. Tú tiras tus dados, miras tu ficha, si la superas ves al párrafo 240, si no ves al 150. Pero claro, te van marcando en negrita todas esas reglas que tú estarías aplicando a la mesa si estuvieras dirigiendo esto, ¿vale? Entonces luego te viene otro libreto en el que hay ya tres escenarios en orden ascendente de dificultad. Entonces uno muy sencillo y luego de ahí para arriba te viene con sus dados, te viene con sus fichas, con las ayudas de juego impresas. Entonces para mí es ideal. O sea, para mí el orden lógico ahora mismo, si empiezas de cero, es guía de inicio rápido, caja de inicio, y ya si eso te ha convencido, el básico. Que evidentemente si vienes de otros juegos y ya sabes, o ya has jugado a la llamada y sabes que te gusta, pues básico y ya meterse en alguna campaña o en algún libro de escenarios y de aventuras, que hostia, hay muchísimo material ahora. Luego, para ampliar esto, sí que me gustaría añadir, y aprovechando para hacer un poco de publicidad de otros canales,
En El Guardián de los Arcanos había una reseña muy buena, creo, a mí me pareció muy buena por lo menos, de aventuras, clasificando aventuras buenas para empezar como jugador y para empezar como máster, haciendo la diferencia, porque no todas son buenas para lo mismo. Y sobre todo de estos escenarios que había planteado Chaosium para inicio, resaltando las mejores. A mí me había gustado bastante esta reseña y creo que puede ser bastante útil también. Sí, sí, al final, sí, el Guardián domina mucho y sobre todo de juegos Delta Green que hablábamos antes, de la llamada, de todos estos. Vídeo que hace, vídeo que es una joyita, o sea que sí, muy recomendable. Hace de muchas otras cosas, pero como ya no piloto Warhammer y demás, no lo suelo mirar, pero cosa que saca de los mitos, para allá que voy y el tío tiene mucho criterio y mucho bagaje también. Y pregunta que se me ocurrió hace un buen rato ya. ¿Por qué crees que tiene tanto éxito la llamada? No solo el juego de rol, sino en general toda esta mitología que tiene. ¿Por qué crees que engancha tanto? Porque la verdad es que desde que la descubrí cada vez la veo en más sitios. Sí, a ver, a nivel de juegos de rol o a nivel genérico. Porque, claro, yo creo que... Bueno, si Es, me centro es que ahí en juegos de rol es un boom ahora que están saliendo un montón de cosas, pero también desde hace unos años series, libros, parece que ha vuelto a haber, no sé si paró alguna vez, pero parece que hubo otro boom de temática Lovecraftiana. Sí, o sea, básicamente en juegos de rol yo creo que estamos viviendo la época dorada, gracias sobre todo a Shadowlands, porque Edge sigue siendo Edge son los que tienen la licencia de Chaosium para publicar todo el material oficial, o sea, el material oficial publicado por Chaosium. Entonces, ellos siguen haciendo su trabajo, que ahora han tenido un bajoncillo, pero que para este año hay previstas cosas como el horror en el Orient Express, el libro de las abominaciones de Sandy Petersen y otras joyitas que van a dar que hablar. Y paralelamente a ellos está trabajando Shadowlands a un ritmo frenético, que está llenando las estanterías de buen material para la llamada y para el rastro, porque se han encargado de reeditar el rastro, y como decía antes, Estirpe y demás juegos Lovecraftianos. Entonces estamos en una época que jamás respecto al rol Lovecraftiano nunca habíamos visto nada parecido, ni en las épocas más suculentas habían sido con La Factoría, que llevaba un ritmo de publicación bastante frenético, pero nada que ver con lo que está pasando ahora. Y eso es debido, pues, simplemente a la existencia de Shadowlands, una editorial que apueste por el juego y que cada mes te traiga alguna novedad. Eso es muy, muy de agradecer y ojalá dure porque es una maravilla. Es un infierno para el que quiera seguir el ritmo, porque yo solo me centro en el material Lovecraftiano y es un no parar, ¿vale? Y además sacan cosas de otras temáticas, o sea que... Pero bueno, al final, hoy en día también hay que ser consciente de que no hay que seguir el ritmo a nadie, hay que comprar lo que... Para eso están los canales como lo que decía antes del Guardián de los Arcanos o mi blog, o... Ahora es así, por lo menos tienes la oportunidad de ver la opinión de alguien que tiene el libro, ver un poco de qué va, ver imágenes, y luego tú ya decidir si eso va a servirte, si va a funcionar en tu mesa, y entonces ir comprando lo que creas que vas a utilizar. Y a nivel más genérico, y yo creo que es por lo que te decía antes, de que es una licencia gratuita, entonces cualquiera puede utilizarla. Claro, si te vas a otras cosas que también funcionan, pues ves que muchas veces hay derechos de autor detrás, y eso es dinero que dejas de ganar. Entonces, claro, si tú quieres dibujar yo que sé, novelas gráficas, hay muchas adaptaciones de relatos de Lovecraft y mucha creación propia que coge su bestiario y hacen con él lo que les da la gana. Pues eso es simplemente porque yo creo que la gente tiene la libertad de hacerlo sin pagarle derechos de autor a nadie,
Y saben, eso sí que no te puedo decir por qué, porque no tengo la menor idea, y hay un público ahí, hay una serie de gente que, que, que si es de los mitos de Tulu, pues ya es suficiente como para que, como mínimo, le echen un ojo, ¿no? Porque evidentemente comprarlo todo tampoco es posible. Pero bueno, y a nivel de, pues yo qué sé, lo que te decía antes de televisión, pues por ejemplo 30 monedas, pues claro, a que alguien como Alex de la Iglesia en una serie de televisión meta, sin hacer spoilers, pero un trasfondo, más allá del trasfondo religioso cristiano, pues hay un trasfondo de los mitos de Tulu, que es algo que al autor le fascina. ¿Vale? Que mira, hablábamos antes de producción propia. Edge sacó La Broma Macabra, que es una campaña escrita por él. Y es verdad, es algo por lo que hacía muchos años que nadie apostaba en este país. Y nada, y directores como Guillermo del Toro, que sueñan con llevar el relato de Las Montañas de la Locura al cine. Y claro, y que ha hecho en su serie esta del Gabinete de las Curiosidades. Ahora no recuerdo si es Netflix, creo que sí. Hay un par de Sí, capítulos que es son de Netflix. directamente adaptaciones no muy fidedignas, pero adaptaciones de relatos de Lovecraft, o de lo de Pigman y no recuerdo cuál otra, pero bueno, a la de la Casa de la Bruja. Al final, claro, no sé, yo creo que es una cosa que se retroalimenta, ¿vale? Pero bueno, si cada vez hay más producto, a nivel de licencias es gratis y a la gente le gusta, pues nada. Sí, yo creo que sigue siendo algo de nicho en todos los sectores, porque tanto en el rol como en el audiovisual siempre es algo de nicho, los mitos de Tulu. Pero bueno, ahí está, dando que hablar y dando, pues sacando alguna que otra joyita. Es que cada vez, sobre todo también lo veo en juegos de mesa, que últimamente un montón de ellos salen con más o menos... En su mayoría siempre hay algún guiño. Aunque sea, yo que sé, me estoy acordando ahora del Gloomhaven, que no tenía nada que ver con los mitos, pero tenía alguna figura que era un guiño tal cual a los mitos. El insondable que he jugado, que creo que los dos hemos jugado bastante últimamente, Mm. que no sé de cuándo es, pero también es bastante reciente, ¿no? No es de este Sí, sí, último tiene año. yo creo que debe tener en inglés un par de años y no me acuerdo si salió a finales del pasado o a finales del 21 o principios del 22. No recuerdo, pero bueno, sí, que tiene poco más de entre 1 y 2 años. Pero bueno, ese sí que es 100% Lovecraftiano, ese sí que no Sí, sí. tiene... Ahora no recuerdo que el otro día, no recuerdo a qué jugábamos, pero había una carta que decía algo así como la criatura Lovecraftiana obligatoria. Eh, ¿Vale? Y yo siempre con estas cosas siempre pienso en una tira cómica. Creo que era de Dark Tower, una tira cómica clásico de internet. Había una que le dedicaban a los mitos de Tulu. Decía que los mitos de Tulu eran el bacon de los juegos de mesa. De cualquier juego de mesa le metes mitos de Tulu y bueno, y ya está más bueno. Y es verdad, incluso hay juegos como... No me acuerdo, yo tengo muy mala memoria, pero hay un juego en el que su expansión Lovecraftiana era la obligatoria expansión Lovecraftiana de eso, ¿no? O sea, que tenemos que hacer una expansión Lovecraftiana. ¿Por qué? Porque no le tienes que pagar a nadie. No puedes hacer una expansión de Star Wars o de Señor de los Anillos sin pasar por caja. ¿Vale? Lovecraftiana sí. Y sabes que hay gente que viendo tentáculos en la portada ya va a decir, hostia, ¿y esto? Y ya está. Y además, en la mayoría de los casos, también hay, sobre todo, a ver, aquí tenemos que agradecerle a Fantasy Flight Games el trabajo que han hecho, porque además es que han hecho muy buenos juegos. Estos empezaron con Arkham Horror en su día. Realmente la primera edición es de Caution, pero bueno, la segunda, la que supongo que conoce todo el mundo, ya era de Fantasy Flight. Y luego estos, pues a base de tercera edición de Arkham Horror, Mansiones de la Locura, Eldritch Horror, el Símbolo Arcano. Estos son todo juegazos.
por no hablar del más grande de todos, que, bueno, el Insondable también entraría ahí, o también es de ellos. Pero el más grande, que es el LCG actual, el juego de cartas de la llamada. Eso es una auténtica locura, porque es un juego de cartas coleccionable. Hasta ahí todo mal. Pero luego es que es un juego que te pone una narrativa encima de la mesa que flipas. Te construyes tu mazo de investigador y luego es que estás investigando ahí un caso con unas cartas, moviendo entre cartas que flipas con los gritos que tiene y con las tramas que construye. Es decir, yo creo que ahora mismo es el juego de los mitos de Cthulhu, el juego de mesa más popular, y por mérito propio, porque realmente es muy bueno, y campaña que sacan, campaña que triunfa y que lo peta, porque, hostia, son muy buenos. La putada es que prácticamente, si no tienes mucha pasta, te pide exclusividad, porque es caro, van saliendo muchas campañas, entonces también eso es lo que te decía antes con el rol. Tampoco hace falta comprarlo todo. Yo, por ejemplo, he ido cogiendo las que por temática me llaman más, y ni siquiera he tenido tiempo de jugarlas todas, y es que, claro. Pues mira, no lo he probado. Lamentablemente la vida real. Y creo que me has arruinado la vida con esto. Es broma. No, a ver, no lo pruebes. No, al final es... Mira, si conoces a alguien que lo tenga y tal, pues que te jugar una campaña, al final siempre está bien. La putada, o sea, es un juego, no es un juego casual. No es como un Insondable, que tú el Insondable lo tienes y cuando reúnes a 5 o 6 colegas, pues le echas una partida. A este no, este requiere compromiso, es como una campaña de rol, ¿vale? No puedes tenerlo y a ver si algún día alguien quiere jugar. No, tiene que ser que tú digas, que tengas 2 colegas, un colega más, porque es un juego que funciona a 2, funciona en solitario también, eso es lo más peligroso de todo. Pero a 2 funciona muy bien, y a 3 yo para mí pondría máximo, ¿vale? No creo que a 4 también se puede jugar, pero bueno. A mí es un juego perfecto para jugar con tu pareja, pero requiere dedicación, que es lo que nos pasa a nosotros, claro. Si solo jugáramos a ese, habríamos hecho muchas campañas, pero es que, claro, tenemos tantas cosas que probar y que cada vez que salimos de tiendas, volvemos con algún juego de mesa debajo del brazo, entonces no nos da la vida. Últimamente en juegos de mesa he de confesar que tenemos pendientes unos cuantos de Legacy que todavía no hemos jugado. Y para que te hagas una idea y os hagáis una idea, sábado pasado empezamos a jugar empezamos a las 12 porque habíamos quedado a las 11, pero entre montar, llegar y demás, a las 12 de la mañana, y nos fuimos a las 11 de la noche. Eso es un buen intensivo. Sí. Fue cumpleaños también. Fue aprovechando, reservamos el día para el cumpleaños. Pero las navidades en general fueron de este estilo. Hubo días de hacer más que una jornada laboral en juegos de mesa. Con sus fillers en medio para desconectar y después de comer, que siempre da un poco... Pero juegos intensos. No, está bien. Al final es eso. Si tienes gente... El problema a veces con los juegos de mesa es encontrar a la gente que haya feeling jugando, ¿no? Que gusten los mismos tipos de juego, que nadie se aburra. Pero si lo tienes, eso para mí es genial. A mí me chifla. Yo no haría nada más que dedicar los fines de semana enteros a quedar para comer, y desde antes de comer a que se vayan por la noche, jugar. Y esto, consejo por si alguien que ve el vídeo se lo plantea, no lo ha jugado o quiere comprarlo: Mansiones de la Locura, recomiendo la segunda edición. Porque la primera yo jugué a las 2 y es un bajón, 1 hora de montaje de escenario para a los 10 minutos, por algún error de algún jugador, que se acabe el escenario y bueno, a recoger. Esto la segunda lo solucionaba bastante bien, como se iba generando. Sí, claro, la segunda básicamente porque te ahorras la preparación y te lleva... Y además también tiene... La primera estaba bien si tenías un máster rolero, sobre todo, porque como máster... O sea, tienes que tener un poco ese criterio que tienes cuando diriges rol. Si lo juegas como... Si diriges Mansiones primera edición como un juego de uno contra varios, te has cargado el juego, porque los vas a reventar. Sobre todo si son novatos, los vas a reventar, porque tienes mucho poder. Y entonces si lo diriges como si dirigieras rol, ¿vale? Siendo más permisivo y sacando
las putaditas clave en los momentos que narrativamente estén mejor y no simplemente por putear. Es un juego que funcionaba muy bien. Pero estoy contigo, para mí, desde que está segunda, olvídate de primera. Además de que para conseguirlo tienes que irte al mercado de segunda mano. Olvídate, para mí es 1000 veces mejor segunda. Y bueno, lástima que también está un poco abandonado. No sé si saldrán más expansiones o no, pero vamos, con lo que hay, material muy, muy bueno. Creo que de material... Bueno, había bastante material. Es que viendo las cajas que había, eran... Las que teníamos creo que llegaban por la mitad de mi estatura. Sí, no, hay material y es eso, no sé si oficialmente está cerrado o no, pero bueno, ojalá que no y que sigan sacando cosas, pero bueno, que hay material y luego hay una aplicación, no sé si creo que se llama Valkyria, yo no la he usado, pero que hay escenarios fan-made, los que quieras, entonces es un juego que es infinito, o sea, porque sí que es un juego que depende mucho de los escenarios que haya publicados, porque al final como es la narrativa te la lleva la máquina, iba a decir la IA, pero bueno, no es una IA, es una IA hoy en día ya es otra cosa, ¿no? Pero lleva la máquina, entonces claro, tiene que haber escenarios escritos. Y hay muchos fan-made, que además en la aplicación esta, si no recuerdo mal, están puntuados, por lo que ya hay unos que llevan unos años ahí y que tienen buenas puntuaciones, que sabes que funcionan bien. Por lo tanto, juegazo. Y ya enfocando la parte final, porque nos hemos liado a hablar de lo que estaba previsto, de la llamada y mitos bastante, sí que me gustaría, ya que estás aquí, centrarnos un poco más en tus blogs ahora, que sí que se mencionó, pero centrarnos un poquito. El más activo, estuve aprovechando ahora para echarle un vistazo porque no tenía claro con qué frecuencia había publicaciones y es más de la que pensaba. Por lo menos dos cada semana hay, ¿no? En Susurros desde la oscuridad. Sí, 3. ¿Tres? 3, de hecho 3. Ha habido alguna época que han sido 2, pero normalmente son 3, sí. Normalmente hago una reseña más extensa de la novedad, normalmente novedades, pero bueno, hay veces que no son novedades. Más importante entre semana, los miércoles, y lunes y viernes, pues cosas más... tampoco quiero decir menos importantes, pero vamos, de las que hay menos que decir, ¿no? Al final, yo este blog hace muchos años que lo planteo como ojear estos libros o juegos o lo que sea en la estantería. Tampoco soy muy concienzudo escribiendo las reseñas. Muchas veces escribo pues tras una primera lectura. Evidentemente 3 entradas por semana. Es lógico que no puede haber una... Sí que es verdad que a veces luego reseño campañas que ya he dirigido y me dedico a hacerle análisis más profundos, pero son las excepciones. Normalmente mucho tiempo que precisamente por el coleccionismo y por lo mucho que he ido comprando, he primado el sacar muchas reseñas por encima del centrarme mucho en leer todo el material y en sacar reseñas más concienzudas, porque si no saldrían. O sea, es que se me acumulan ahora mismo. Tengo programadas igual, yo que sé, hasta marzo, entradas ya escritas y programadas. Pero también es verdad que aprovecho mucho. O sea, el día a día lo mueven las novedades y afortunadamente novedades tampoco hay cada semana. Pero aprovecho mucho cuando son épocas que tengo más vacaciones, tipo Navidad o en verano, por ejemplo, para adelantar mucho trabajo y hacer muchas fotos y escribir mucho. Y luego sí voy más relajado cuando puedo menos, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, que tengo tantas programadas, pues ahora sí recibo alguna novedad, si hay alguna cosa interesante, pues lo reseñaremos, pero si no, pues ahí está. Es que esa era la pregunta, porque con 3 a la semana, ¿cómo gestionas esto? Pero... Bueno, perdón, que Sí, acaban de... al final Acaban ya te de digo, es pasar New cuestión Kids de... a saludar por aquí sí, otros amigos. Un saludo. Yo que conste que no estoy viendo Twitch porque estoy con el ordenador muy, muy tontito y si me pongo con Twitch saturo la máquina y no tira esto, ¿vale? Entonces no estoy viendo, si no estaría saludando uno por uno a New Kids. Hace tiempo que quiero verlo, a él sí que lo puedo ver en persona, afortunadamente. Hace tiempo que no nos vemos, pero que tenemos ganas de
coincidir un día y charlar. Y, Siempre es un placer. perdón por cortarte. Ah, nada. Y 15 años, aparte, me falla desde hace unos años, no soy capaz de situar en qué momento pasó cada... Con la pandemia no soy capaz de situar en qué momento pasó tal suceso, pero en estos 2 últimos años parece que hubo una crisis de los blogs, que desaparecieron muchísimos. No. Sí, sí, se ha dado a entender que es un medio que está muerto, pero bueno, no voy a ser yo el que diga lo contrario. Evidentemente, quien haya dejado un blog y se ha ido a hacer un canal de YouTube, de Twitch o de lo que sea, pues cada cual con lo suyo. Yo, como esto, tampoco lo he hecho nunca con ninguna pretensión más allá de entretenerme y de disfrutar con ello. Me gusta más escribir que charlar. También tengo la limitación del espacio que tengo en casa. Yo no tengo un despacho, un lugar en el que montarme, un pequeño estudio en el que ponerme a hacer un formato audiovisual, que es lo que más se lleva ahora, ¿no? Hacer reseñas por YouTube o por Twitch. Y yo me siento muy cómodo en blog. Y bueno, y como de visitas, tiene siempre es muy estable. Entonces tampoco no he notado nunca que deje de interesar. Tampoco sé si la gente entra y mira las fotos y se va, o si alguien lo lee. No sé. La sensación es que dicen que está en desuso porque parece que cuesta más leer, ¿no? Que la gente se quiere poner vídeos de fondo porque es más fácil que leer. Es posible que eso sea así en la juventud, pero bueno, yo creo que el público mayoritario de mi blog son más gente de nuestra quinta y que bueno, que a los que por lo menos de momento y afortunadamente no les importa leer o por lo menos mirar las fotos. Voy a decir una cosa un poco, no sé si tirando a desagradable, pero creo que formato blog es mucho más cómodo para estos momentos de tranquilidad. Por ejemplo, estaba pensando en el momento en el que te sientas en el váter para poder leer con calma en esos momentos. No el formato vídeo, que cuanto más ocupado estás, son de los momentos que tienes para consultar. Claro, sí, lo que pasa es que, de hecho, por ejemplo, como no lo, yo en formato móvil, ¿vale? Bueno, entiendo que no te vas al lavabo con el portátil. Si lo haces es cosa tuya, pero si en formato móvil, claro, yo sí que prefiero el medio audiovisual. Resulta más cómodo eh, que leer. Aunque no, eso, pues cada cual que lea o consuma como quiera, nada más faltaría. Pues será rareza mía. Y aquí doy pistas de en qué momento dejo los comentarios en los blogs. Pues nada, Dios te conserve el estreñimiento y así comentes más y leas mucho. Y bueno, no voy a preguntar cuántas entradas hay en el blog porque es una locura ya solo viendo, echando hacia atrás, bajando por la rueda. Hay un montón. Sí que no me había parado nunca a verlo, que lo voy a destacar ahora. Curiosidad, nunca me había parado a ver. Siempre daba por hecho que había... Entre que te fijas en las imágenes, entras... No me fijaba mucho, pero me acabo de dar cuenta de que el fondo es tu estantería, ¿verdad? Sí, sí, sí. El fondo es una de las estanterías de mi casa, la de los libros de Call of Cthulhu, que es seguramente la parte de la colección de la que esté más orgulloso. Si antes me decías en cuántos idiomas lo tenías, me podrías preguntar en cuántas veces tengo el básico en inglés, porque lo tengo como 30 veces y no tengo todas las que han salido, pero prácticamente. Me faltan algunas de la venta aniversario que tuvieron tiradas muy limitadas y no hay quien las encuentre. Pero bueno, 30 igual exagero, pero muchas veces el básico, claro, desde primera edición van por la séptima, pero es que hay ediciones como la quinta, que igual hay 10 o 12 versiones diferentes del mismo básico. No sé, sí, es la estantería que más veces he mirado y me produce esa tranquilidad y esa paz interior que me encanta. Y tengo por ahí alguna entrada dedicada
a las estanterías. Lo que pasa es que me parece un ejercicio de onanismo muy extraño, entonces no lo hace. A pesar de que el otro día por Twitter alguien me lo decía, hace tiempo que no pones foto de las estanterías. Digo, joder, es que ya no es foto de las estanterías, es foto de todo el piso. Porque armario por el que vaya, armario que hay juegos. Si miras aquí, estoy en el comedor, hay juegos hasta el techo de Tulu. Si es que es foto del piso prácticamente. Es que eso iba ahora, que quiero recordar alguna entrada que era de las estanterías y de cómo están aprovechadas las estanterías para colocar la cantidad de libros que hay. Sí, tengo la fortuna de que hay un par de armarios que caben 2 filas de libros y eso me da mucho espacio extra. Pero sí, es una locura. Ahora ya incluso hay cosas que las he tenido que meter en cajas y llevar a un trastero porque no. Y dices, ¿para qué? Vénetelo, quítalo todo de encima. Pero bueno, no sé. Algún día todo llegará. Pero el espacio es un buen problema. Yo confío que me toque alguna lotería y me pueda comprar una casa bien grande con muchas paredes que llenar de estanterías antes de tener que quitarme de encima lo que tengo. Y Susurros desde la oscuridad no es el único blog que llevas. Llevas otro sobre Sandman, ¿verdad? Más allá de mis sueños. Sí, más allá de mis sueños. Este debe tener un par de años. Y sí, no tiene ningún tipo de repercusión, pero al final, es eso, igual que Susurros. Yo lo empecé porque me apetecía. Porque incluso fue antes del boom que hubo el año pasado por la serie. Me apetecía. Digamos que Neil Gaiman en general, es la única otra cosa que colecciono de aquella manera, pero bueno, que compro de Gaiman. Todo lo que saca en castellano lo compro. Tengo también mucha cosa suya en inglés. Y aparte, pues merchandising también es verdad que he comprado hace años, porque vuelvo a lo mismo de antes. Hoy en día, figuras y cosas así que salen a la venta en Estados Unidos, es muy difícil traer a Europa. Es muy difícil, no cuesta nada, o sea, no, es muy caro. Muy difícil no, porque te vas a eBay, la compras y la pagas y a aduanas se vuelves a pagar cuando te la traen a casa y ya está. Pero es muy caro. Entonces, como también tengo mucho material viejo y cosas raras, pues nada, lo mismo que hice con Susurros, con Sandman. Lo que pasa es que evidentemente de Mitos de Tulu las novedades no paran y Sandman es más finito, entonces el ritmo es diferente. Y ahora creo que hubo una época que estaba una entrada cada semana, ahora estoy una entrada cada 15 días y voy haciendo. No tiene la más mínima repercusión, pero es mi excusa para releer cosas. Yo, mira, quiero hablar sobre esta novela gráfica. Es una de las pocas bendiciones de tener mala memoria. Que hay novelas gráficas que tengo con Sandman no me pasa, porque Sandman me la he leído tantas veces que prácticamente me sé diálogos de memoria. Pero hay muchas cosas de Gaiman que me las releo y las vuelvo a disfrutar como el primer día. Entonces tener el blog me da la excusa para sacarlo, leerlo y hacerle 4 fotitos y hablar de ello. Es eso, un pasatiempo. Todo esto para mí es a lo que dedico las horas. Entre esto y preparar partidas de rol, se me va el tiempo que tengo, el tiempo libre, digamos, y ya está, y disfrutar de la vida en pareja y poco más se le puede pedir a esta vida. Partidas, por cierto, que aparte eres de partidas largas. Has dirigido Las Máscaras hace poco, ¿no? La acabaste hace poco, creo. Y te metiste en otra también, telita. Sí, pero es culpa de mis jugadores. Yo la verdad es que últimamente me estoy arrepintiendo de jugar campañas tan largas, porque hay tantas cosas que quiero dirigir. Es verdad que tengo la fortuna de tener hasta 3 grupos de juego en presencial estables. Somos lentos porque todos son de una partida al mes, pero tenemos estabilidad. Entonces, gracias a ellos estoy jugando mucho, pero las campañas, claro, lastran mucho, porque Máscaras hemos estado 3 años y pico, pandemia por medio, jugándola. Y claro, yo cuando acabamos les puse encima de la mesa una serie ¿que queréis seguir jugando? Y lo primero que se pregunta siempre. Dijeron que sí. Y luego de todo lo que se les ofrecí, dijeron, hostia, el horror en Orient Express. Y dije, pero ojo, porque
es lo único que tengo que es más largo todavía que Máscaras. Vamos a estar 4 o 5 años jugando esto. Sí, que sí. Pues ahí estamos. Yo por mí, encantado. ¿Pero para qué lo ofreces? Pues porque también me apasiona, porque es genial y nada, yo lo disfruto mucho. Sí, es verdad que también es una campaña que yo ya conozco, ya la dirigí en su día, ahora estoy dirigiendo la edición nueva, la que en teoría tiene que sacar, esperemos que este año sí, Edge. Y yo había dirigido la antigua, la cajita aquella que aquí tradujo la factoría. Y ahora pues esta es mucho más extensa y tiene muchas más partidas spin-off, digamos, o sea, alternativas por ahí metidas por ahí en medio. Pero claro, a mí es que me encanta, es una campaña que me encanta. Entonces, claro, si los jugadores quieren esa, pues ¿quién soy yo para negarles ese horror? Aún más tiene. Porque ya era larga, creo, ¿no? Sí, era larga. Era larga, pero bueno, era un escenario en cada localización en la que paraba el Orient Express. Debían ser 7, 8, no recuerdo. Pero ahora es que además, es que para mí hicieron una genialidad los de Chaosium, que fue... hay una cosa que es un recurso que hoy en día ya está muy trillado también, pero que cuando yo lo leí en esta campaña, a pesar de que ya se había usado, me gustó muchísimo, que es el hecho ese de... estás jugando la campaña, encuentras una ayuda de juego, el diario de un profesor, y lo que hace el máster, en vez de darte el diario, es darte 4 fichas de personajes de la época victoriana y vamos a jugar lo que se narra en ese diario. Claro, ¿eso qué pasa? Que te ocupa 3 o 4 sesiones de partida en Gaslight. Pues en Orient Express los autores se propusieron utilizar todas las épocas de juego en la que la llamada de Tulu ha tenido presencia, digamos, ha tenido un libro, ¿no? Entonces, la época victoriana, la Edad Media, la época romana, la época... No recuerdo si hay alguna más. Hay otra que no quiero revelar porque es una sorpresa muy guapa y es un spoiler muy, muy grande. Y bueno, hay dos que recuerdo que no puedo revelar porque son cosas que pasan en la trama. Y que lo demás son, pues eso, ya te puedes imaginar, cosas que alguien te explica, de historias y tal, que en vez de explicártelas, pues vamos a jugar con Tulu Invictus en la época del Imperio Romano. ¿Vale? Entonces, Pijus Maximus, ¿verdad? Es espectacular, sí, Pijus Maximus. En la última partida que dirigí de Tulu Invictus, me juré que jamás volvería a utilizar nombres en latín, porque a cada personaje que sacaba, a cada uno, salían rimas y salían... Pues claro, si juegas con Lentus y con ahora no me acuerdo, pero vamos, que todos los nombres tenían su coña. Y pensé, os juro que a partir de ahora voy a llamarlos Romano 1, Romano 2 y Romano 3 a los PNJs. Porque es que si no, me rompéis el ambiente constantemente. Es el efecto que yo llamo Pijos Magníficos, efectivamente. Y... bueno, nos acaban de escribir: eso de revivir una escena escrita como jugadores de dicha nota es alucinante. Yo tuve la suerte de vivir esa experiencia en La Pirámide Acotada. No conozco. La Pirámide Acotada no la conozco yo. La Pirámide Codada. Codada, perdón. La de las máscaras. Pero no recuerdo si que hay... Bueno, hay un... Claro, que también es un super spoiler de las máscaras. Pero hay una trampa que... No lo pienso decir. Pero hay, digamos, una trampa que te lleva a otros lugares, digamos, que sí se puede hacer eso. En la campaña propiamente dicho, creo que no está contemplado que se haga como época jugable, pero vamos, que es perfectamente válido. Ya digo, yo es un recurso que es verdad que ya no es extraño, ya no sorprende a nadie. Creo que a mí me gusta mucho y Horror en Orient Express lo lleva a su máximo apogeo. Es que ya lo verá la gente que no la haya visto, el que no haya tenido la oportunidad de leerla en inglés. Ahora cuando salga en castellano espero que triunfe porque es una campaña que todo el mundo que la juega yo creo que la disfruta mucho. Además con estos escenarios alternativos rompe un poco el chiste de que es una campaña encarrilada. Claro, está encarrilada porque va en el Orient Express y se hace siempre el chiste de tal, pero bueno, es que ¿qué pretendes, no? Esta va literalmente va por las vías. Correcto, nunca mejor dicho, sí.
De máscaras solo sé que sucede en varias localizaciones en la introducción y poco más, porque no me planteo de momento dirigirlas y partida de la llamada que no me planteo dirigir, casi prefiero dejar sin saber por si algún día la cuadra jugar. Sí, mejor, mejor. Al final tampoco, ¿para qué, no? Al final sí, hombre, sí, a ver, es una campaña que realmente, si descartas jugarla, es digna de leérsela, porque es yo creo, hoy en día es posible que ya no signifique lo que significó en su día, pero en aquellos tiempos, hostia, yo creo que fue una obra de arte, porque realmente lo que puso encima de la mesa, la reconstrucción que hizo del modo campaña, los juegos de rol, ya no solo de la llamada de Tulu, yo creo que marcó un antes y un después, y eso a mí no me extraña que esté siempre en los top de mejores campañas de cualquier juego de rol, porque lo merece, lo merece. Realmente es muy buena. Puede salir mejor o peor, pero es muy buena. Y bueno, con la tontería llevamos ya una hora aquí hablando los dos, que podíamos echar creo que muchísimo más tiempo, pero por ir Sí, cerrando sí, no, al final. por ir cerrando esto y que no se convierta realmente en una charla de nosotros dos charlando de nuestras cosas. Eh, Bueno, al final es como lo hemos propuesto, ¿no? Vamos a sí, sí. charlar y luego si además nos escucha alguien y resulta del interés de alguien, pues genial, pero bueno, si no, Sí, pues... porque sinceramente tenía muchas ganas, con los parones que hubo últimamente no hemos tenido tanto tiempo de hablar. A ver si retomamos. Yo todavía tengo reservado ese hueco en la agenda. Creo que precisamente tengo reservado el horario en el que está esta entrevista, esta charla, para jugar los vástagos de... Sí, eran los vástagos de Sí, sí, Sunibrad. Shub-Niggurath, sí, sí, sí. Ahí la tenemos, yo también, muchísimas ganas de retomar y, y de seguir. Para mí es otra gran campaña en época contemporánea que tengo muchas ganas de completar, desde luego. La que ya hemos superado bueno, la época en la que no hemos podido jugar, pero ahora en teoría ya es solo cuestión de proponérnoslo otra vez y cuadrar horarios y para adelante. Yo el horario que se había dicho en principio sigue reservado ahí para esa partida. No ha quedado marcado en la agenda. Y nada, a ver Ahí, pues a ver si... si retornamos a jugarla. Que otra que no... Mira, de esta tengo... Porque hubo un sorteo en el canal. El primer sorteo que hubo fue de Nazar Slot. Entonces Mm. sorteé el físico, pero al comprar lo compré yo, ese salió de mi bolsillo y al comprarlo venía con la copia en digital. Entonces tengo ahí la copia en digital desde... ¿Cuándo lo habíamos jugado? Hace ya casi 2 años, ¿no? Año y medio. Buah, no me acuerdo. Hace ya un tiempo, pues sigue ahí y todavía no lo No he me leído. acuerdo. Me quema, me quema en el disco duro. Sí, a ver, casi es mejor si no los leéis, porque al final, si vamos a seguir jugando, como es una campaña que juega mucho con el metajuego, está bien que los jugadores sepáis lo que saben vuestros personajes y que sepáis lo que han sabido vuestros personajes anteriores en Nazarene Slot y ahora en el primer escenario que jugamos y luego pues lo que ocurra en los siguientes, ¿no? Pero yo creo que es mejor porque Nazarens no recuerdo, pero claro, si te lees el primer escenario ahí te revela cosas que es mejor no saber para si estás jugando la campaña. Sigue sin leer, sigue ahí. De hecho, la tengo impresa. La imprimí y no lo leí. Creo que lo único que hice fue ver algunas de las imágenes que nos habías enseñado tú, porque me había gustado el arte Mm, aparte de eso. Pero lo que es leer sigue en la carpeta. Así como la imprimí, la sigue guardé. ahí, ¿no? Pues ya está bien ahí, bueno, yo tampoco creo que pasará nada en este caso por leértela, pero bueno, tampoco eso es un one shot que tiene sentido dentro de iniciar esta campaña. Pero como one shot así para jugar de forma casual con alguien que no vaya a jugar la campaña, tampoco es especialmente destacable. O sea que tienes ahí... Bueno,
Shadow Shots, sin irte más lejos de Shadowlands, los que quieras. Sí, la verdad es que ahí vinieron muy bien sobre todo para mí, para lanzarme con esto del rol, los Shadow Shots. Para lanzarme a dirigir, que... Sí, bueno, muy bien, para rol online y bueno, y rol presencial, pero así más casual. Yo también la última vez que dirigí con un grupo casual, bueno, no fue un Shadow Shot, pero bueno, fue con uno de estos a un segundo de la medianoche de Enrique Camino, que también lo publicó Shadowlands, y bueno, que al final son escenarios cortos de estos que sabes que no se te van a ir a más de una sesión, porque fue con un grupo que venían un domingo por la tarde a casa y era en plan, no vamos a volver a vernos en tiempo, entonces tiene que ser algo que sí o sí acabemos hoy, pues ya está. Escenarios sueltos que te van a ocupar 2 o 3 horitas y todo el mundo contento. Y nada, ya sin más, darte las gracias por haberte ofrecido a romper este pánico, a arrancar con la sección y a lanzarme con Twitch después de tanto tiempo, después de conseguir solucionar mis problemas de conexión. Siempre un placer tenerte por aquí. De hecho, es un placer doble por tenerte en el canal y por poder volver a charlar contigo cara a cara virtualmente, pero cara a cara, que siempre es un placer. Sí, hombre, el placer es mío y encantado tanto de venir a charlar contigo como que que retomes esto, porque yo creo que hay mucha gente por ahí que estará encantada de venir y que nosotros, el público, estaremos encantados de escuchar, o sea que tú no te cortes y contacta con gente que de hecho para mí, más allá del jugar en casita y tener a tus amigos, para mí esto no tiene precio, estas charlas, compartir al final es venir aquí a hablar de tus fricadas, pero habrá gente que tenga mucho más interés que yo, evidentemente, porque son autores y tienen mucho más que contar y eso, pero yo creo que siempre es un placer y este canal y las entrevistas y las charlas que tienes merecen mucho la pena y ojalá las retomes, porque es un placer escucharlas. Pues muchas gracias también a los que os habéis pasado por el directo, en concreto a Álvaro, que ha aguantado de principio a fin. No sé si nos ha tenido muteados o no, pero se acaba de despedir ahora, yo pensé que ya no estaba por aquí. Muchísimas gracias. Con Álvaro también dentro de poco, todavía no me atrevo a decir nada, pero algo hay ahí que estamos haciendo que avisaremos dentro de poco. Gracias a los que lo veáis en diferido, porque este vídeo lo subiré al canal de YouTube dentro de posiblemente la semana que viene. Y nada, suelo despedirme con el quereos mucho, sed felices y portaos un poquito mal.